¿Cómo les va? Vamos a empezar con la última parte del tema 2 del programa. Ya vimos algunas técnicas de selección, ahora vamos a enfatizar en las que se relacionan con las dinámicas de grupo. Estas evalúan el comportamiento de un aspirante dentro de un grupo ante ciertas circunstancias. En ella se reúne a un grupo reducido de personas que bajo el control de uno o varios supervisores se sugiere la discusión de un tema planteado en un límite de tiempo. Esto sirve para demostrar la habilidad de los aspirantes en cuestiones tales como capacidad de liderazgo, defensa de sus ideas, capacidad de convencer, persuadir. ¿Cuáles serían las recomendaciones cuando uno tiene que trabajar estas dinámicas de grupo? No considerar al resto como que fueran oponentes o enemigos. El principal objetivo es resolver el problema, no eliminar a los demás. Defender con firmeza los criterios y luchar por ellos, o sea, claridad en las ideas. Yo tengo que saber argumentar por qué yo considero que tal idea es la correcta o la mejor alternativa que se puede tomar. Vamos a ver un ejemplo de situación problemática. Entonces, en este caso ustedes vean que dice se hará en un grupo de 4 a 8 candidatos. Se les entregará el caso a cada uno de ellos y acá miren, por ejemplo, qué es lo que se está teniendo en cuenta. La capacidad de comunicación, argumentación de las ideas, capacidad de tolerancia, capacidad de organización, liderazgo, búsqueda de consenso, capacidad conciliadora, cómo se asumen las críticas, el tema de la tolerancia, quién trata de imponer sus criterios, quién manipula, quién somete al grupo, quién se deja llevar, quién no participa. Entonces acá podemos ver algunas cuestiones positivas y otros aspectos negativos que uno podría buscar en el perfil de un potencial empleado. Entonces no me gustaría trabajar con alguien que trata de imponer sus criterios por la fuerza, porque sí, no escucha a los demás, no deja participar al resto, los calla, no presta atención a sus sugerencias. En este caso la dinámica tiene una duración de 15 a 30 minutos. Entonces, en un grupo de personas que están metidos en un búnker durante una guerra nuclear, fuera del búnker quedan personas que están esperando entrar y ustedes tienen que decidir qué 3 personas entrarían de la siguiente lista y cuáles dejarán morir. La decisión ha de tomarse en grupo, no vale realizar votaciones y tiene que estar justificada. Entonces, una niña pequeña, un médico, un político con ideas renovadoras, una prestigiosa cocinera, una mujer embarazada, un alto cargo del ejército contrario, un joven soldado bien armado, un afamado investigador. O sea, si ustedes pasan por un proceso de selección, a veces tienen que realizar dinámicas grupales, entonces se quiere ver cómo se desempeñan. Y siempre va a haber algo que tienen que tomar alguna decisión y entonces argumentar por qué. En este caso, bueno, capaz que algunos de ustedes pueden decir, por ejemplo, el político no nos va a ayudar, estamos en una guerra nuclear, pensemos en otra persona, por ejemplo, si hay un herido, nos sería más útil, por ejemplo, que quede el médico dentro de las personas que están refugiadas. Una mujer embarazada, bueno, si bien podríamos pensar que las mujeres, bueno, es la esperanza de una nueva vida, pero por otro lado podrían pensar que tiene más inconvenientes y cómo la tratamos, porque como estamos en una situación de guerra, van a ser los alimentos más escasos y cómo, por ejemplo, le podemos garantizar que ella se encuentre bien. Un alto cargo del ejército contrario, podríamos pensar que sí, nos sirve para tener referencias de cómo se está moviendo el otro ejército, que es digamos, el enemigo, pero quizás si se llega a escapar nos va a delatar y nos puede matar a todos, por ejemplo. Entonces, empezar a pensar por qué nos conviene tal persona y cuál no. La niña pequeña sí, pero no, sí sería una buena alternativa, pero el problema es que es una niña chiquita y no quizás quede traumada, tenga muchos problemas y como nosotros no somos su familia, no vamos a poder ayudarla a sobrellevar sus problemas, por ejemplo. Un afamado investigador y nos podría servir por el tema de que conoce, o sea,
estamos en una guerra nuclear y capaz que nos puede servir de mucha ayuda. Entonces acá ustedes cada uno tiene que plantear cuáles serían, quiénes creen que serían las 3 personas que habría que elegir. Entonces después hay que consensuarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, bueno, una prestigiosa cocinera, entonces al menos no va a cocinar rico, pero bueno, acá lo que importa es sobrevivir. La prestigiosa cocinera, podemos pensar en otro momento, bueno, quizás ella está acostumbrada a cocinar, no sé, en hoteles de 5 estrellas y nosotros acá tenemos lo básico. Y cocinar, bueno, estamos comiendo lo que hay, nomás podríamos pensar si estamos en una guerra nuclear, entonces quizás no nos sirva tanto. Entonces, ¿por qué ustedes justificarían de que sí o que la niña pequeña nos representa, por ejemplo, el futuro? Entonces sí, habría que ampararla, o por qué no. No hay una respuesta correcta, no es que si ustedes dejan morir a la niña pequeña, entonces son unos asesinos y malvados y no merecen estar trabajando en la compañía X, por ejemplo. No, acá lo que importa es cómo defienden sus argumentos. Ustedes piensen que en cada situación problemática no hay una respuesta correcta, tiene que ver cómo se manejan, porque bueno, por ejemplo, pensemos que hay una compañera que diga, no sé, la mujer embarazada no la queremos en el grupo, porque bueno, puede traer muchos problemas, cómo hacemos si tiene alguna descompensación, que esto, que lo otro, no sé. Y capaz que alguno se plantea y dice, no, pero bueno, vos, que sos una asesina, que no sé qué. Y entonces fíjense ahí cómo se confrontan dos ideas, que quizás yo le podría haber dicho, no, mira, a mí me parece que la mujer embarazada es muy importante conservarla dentro del grupo de las personas que se va a refugiar, porque esto que lo otro, que empezar y gritar o, bueno, ponerse a la defensiva. Entonces, cuidado con cómo se comporta uno, porque, bueno, entonces uno tiene que estar acostumbrado a este tipo de cosas, de cómo llegar a un consenso, de cómo hablar apropiadamente, cómo hablar de forma asertiva, que no quede que yo no me expreso correctamente, o si digo algo, o expreso alguna opinión, soy muy brusca, no mido las palabras, hay que pensar y después hablar, hay que tener cuidado con eso. Porque si no van a decir, no, esta persona va a chocar cuando nosotros tengamos que consensuar, por ejemplo, haya un trabajo en equipo en la empresa, y no nos va a servir este perfil porque nos va a generar muchos conflictos o no escucha a los demás, etcétera. Entonces fíjense todas las cosas que se evalúan en una simple situación problemática de 15 o 30 minutos. Entonces ojo como lo digo, qué es lo que estoy diciendo, escucho a los demás o no, ese tipo de cosas son importantes. Otra situación problemática, por ejemplo, supongan que forman parte de un comando bélico en situación de guerra. Viajan en un avión por un único objetivo, destruir una gran presa del enemigo. Para ello cuentan con el siguiente material. Entonces acá está el listado de todas las cosas que tienen y cuánto pesan. Por ejemplo, material explosivo que pesa 10 kilos, cuerdas o sogas, digamos, 10 kilos, equipo de cocina 10 kilos, ametralladora pesada y municiones 40 kilos. Y dice, tienen un paracaídas que soportaría el peso de todos ustedes con un equipo personal de más, con su equipo personal, más 100 kilogramos. Volando sobre territorio enemigo, se les informa que falla uno de los motores y que cuentan con 10 minutos para abandonar el avión, teniendo en cuenta que se encuentran a 300 kilómetros del lugar del objetivo. ¿Qué objetos llevan con ustedes? O sea, piensen que tienen que caminar bastante, no es que queda cerquita donde tienen que ir ustedes. Entonces, ahí hay que analizar. Entonces, confeccionar una lista particular de objetos que juzgues necesario. Entonces yo pienso, bueno, de todos estos objetos, ¿cuáles son los más importantes? Tengo que recorrer 300 kilómetros, en realidad tengo que lograr el objetivo que es destruir al enemigo, pero yo también en el interín tengo que sobrevivir, tengo que comer, tengo que garantizar que el pelotón esté en las máximas condiciones. Pero tampoco no tiene que ser muy pesado, porque caminar 300 kilómetros con algo súper pesado, medio complicado. Y entonces después consensuar en grupo la lista definitiva. Otra vez el tema de la negociación, cómo me dirijo con los demás. Entonces, ¿qué priorizamos? Miren que acá hay cosas, digamos, armamento bélico y por otro lado hay comida. Es importante, o por ejemplo también el tema de las medicinas, el botiquín. Entonces, ¿cómo yo me pongo de acuerdo acá con los compañeros y que
tengo que llevar 300, hasta a lo sumo 100 kilos, entonces tengo que empezar a sumar y ver cuáles son las cosas más importantes. Vean que hay cosas que son livianas y otras son más pesadas, pero bueno, hay que ver qué hacemos. Entonces acá otro ejemplo de negociación. Permítanme volver acá a esta situación problemática. Yo les cuento el caso de un conocido que tenía justo una dinámica grupal, y lo que él tenía que hacer era el caso que les planteaban era que justo había un barco que estaba a la deriva y que ellos tenían que decidir quién iba a morir, porque ya eran muchos. Entonces una persona tenía que morir. Y no sé, entonces tenían que elegir que se muera, no sé si una bailarina, un mago, no me acuerdo qué otras profesiones tenían. Entonces ellos tenían que llegar al acuerdo de quién se iba a morir. Pero en este caso todos representaban un personaje. Entonces uno era el mago, el otro era la bailarina y así. Y resulta que, bueno, que les plantearon esa situación y me contaba él que no dijeron nada, como que no quisieron negociar nada. Entonces yo les decía, pero ¿cómo no va a hablar alguno de decir, bueno, o al menos, miren, si ustedes no querían apuntar, por ejemplo, si no, que se muera la bailarina, por ejemplo, decir, yo no quiero morir porque yo soy importante por tal y tal cosa. Por ejemplo, si fuera el mago, ustedes se van a aburrir, no tenemos acá, vamos a estar tanto tiempo a la deriva, en cambio yo tengo trucos que les puede divertir. Porque más allá de, por ejemplo, de mirar el mar, no podemos hacer nada más, miremos las estrellas, pero ¿qué tipo de entretenimiento van a tener? Ninguno. Entonces yo les puedo ofrecer esto, de satisfacer esta necesidad de la recreación, por ejemplo. Pero no quisieron decir nada, absolutamente nada. Entonces piensen que claro, capaz que ninguno de los chicos que se presentó justo esa dinámica fue seleccionado porque ninguno se le ocurrió abrir la boca y comentar algo, decir no, al menos si yo no quiero señalar exactamente a decir, bueno, que se muera que lo vamos a matar, pero veamos que era una situación problemática, no era en serio, no íbamos a matar a nadie, pero no querían saber, no querían decir nada, finalmente no negociaron nada, no dijeron nada, y bueno, entonces ninguno quedó, él no quedó, y bueno, el resto supongo que tampoco, porque ninguno habló. Ustedes piensen que si ustedes van a trabajar el día de mañana, y bueno, alguna reunión seguramente van a tener que participar, y capaz que si ustedes encuentran que hay una falla y es grave, también hay que saber cómo decirla, cómo dar la retroalimentación, cómo tener cuidado en qué palabras tomar para que eso no caiga mal, pero que se entienda que uno no está ofendiendo a la persona, sino que justo la tarea que realizó no era la adecuada, le faltaba tal cosa, tal otra. Y nadie quiso decir nada. Así que tengan cuidado con eso de decir, no nos pongamos de acuerdo, ninguno hable nada, porque se están perjudicando entre ustedes. O sea, si en algún momento ustedes van a tener que decir algo que quizás sea medio complicado, pero hay que saberlo decir con las palabras adecuadas. Y si, por ejemplo, a mí me plantean un proceso de selección este tipo de dinámicas y yo no soy capaz de decir nada, y bueno, no me van a seleccionar porque demuestro que no soy capaz de defender mis ideas, o de si escucho a los demás y plantearle cuáles son las ideas propias que yo tengo, en qué cosas disentimos, en qué cosas estamos de acuerdo. Entonces, veamos otros ejemplos. A veces hay algunos procesos de selección que antes de elegir a los candidatos que van a ser preseleccionados para avanzar en las distintas etapas, se les puede pedir que hagan un escrito o que llenen un formulario, aparte de presentar el currículum. Este es el caso de un proceso de selección que yo había participado hace un par de años, que finalmente había sido seleccionada. Entonces yo les cuento acá, por ejemplo, qué cositas me preguntaban. Pensando en las ocasiones en las que tuviste que asumir la responsabilidad de alguna tarea, contar una en la que hayas tenido que enfrentar un desafío liderando personas, explicar detalladamente objetivo a alcanzar, desafío a enfrentar, acciones que tomaste para guiar al grupo y resultados que obtuviste. A ver, yo me había presentado a esta convocatoria
cuando recién me estaba por recibir, entonces que mucha experiencia no tenía. Entonces, ¿cómo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo con la poca experiencia laboral que yo tenía, cómo armé, digamos, estas respuestas? Ustedes piensen que esto podría pensarse a priori como alguna cosita que me pueden preguntar en una entrevista laboral. Pero bueno, acá en este caso me piden que lo escriba. Pero bueno, entonces eso les permitía filtrar a los candidatos que consideraban ellos que cumplían con determinadas características. ¿Y qué me pedían? Por favor, escribir menos de 1000 caracteres. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Escribir cuál sería mi experiencia, no importa cuánto tiempo, cuánto sea la extensión, y después empezar a resumirla. Entonces yo, en definitiva, lo que puse en el formulario, porque ahí tenía un espacio de 1000 caracteres nomás, fue esto. Cuando fui auxiliar docente, el profesor se fue de viaje y me dejó a cargo de su comisión. Estaba terminando el cuatrimestre y había que entregar los parciales. O sea, era auxiliar de segunda de una materia. El profe se iba a ir justo de vacaciones a Europa y había que hacer el listado de los chicos que estaban aprobados y cuáles no. Y había que entregar los parciales. Entonces también tenía que elaborar la planilla de notas definitiva para pasarle a la jefa de cátedra. Antes de entregar los exámenes, los revisé uno por uno para ver si había errores de corrección. Detecté algunos, hablé con la jefa de cátedra y se corrigieron. Sin embargo, cuando Franco, un alumno de esa comisión que yo tenía a cargo, que yo era auxiliar de segunda, digamos, trabajaba con el profesor, recibió el parcial. Si bien había aprobado, le dije que era una lástima porque le faltaban tan pocos puntos para promocionar la materia. Yo había revisado su parcial y no había encontrado ningún problema en la corrección. Ese día que le mostré el parcial, revisamos nuevamente y podemos descubrir que la solución propuesta por la cátedra tenía un error. Se enmendó el mismo y por suerte alcanzaba el puntaje suficiente para la promoción. La planilla de notas la entregué en tiempo y forma. Entonces, el desafío, bueno, era hacerme cargo de entregar los parciales, que si bien ustedes me pueden decir, ay, bueno, pero era algo chiquito, sí, pero yo era estudiante, no era profesora. Entonces yo era estudiante y me tenía que encargar de entregar los parciales. Entonces, que es o sea, me saca de mi rol, yo era auxiliar de segunda, entonces tenía que entregar los parciales y tenía que cerrar las planillas. Eso le corresponde al profesor. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué acciones tomé? Y si lo logré o no. En este caso, vean que acá parecía que estaba bien corregido el examen, que no había problema, y después sí nos dimos cuenta que en realidad cuando se corrigió el examen, o sea, hay una clave de corrección, la solución propuesta tenía un error, y entonces sí estaba bien la resolución que había hecho Franco. Entonces, ven que acá al último, cuando se cierra, ¿qué es lo que puse? Le entregué en tiempo y forma. Entonces, acá estoy dando señales de que sí soy capaz, de que si me entregan, si me asignan una tarea, de realizarla y de cumplirlo en el tiempo que era suficiente. Yo no contaba con el profesor, yo tenía que hacerlo sola, porque él ya se había ido de viaje. ¿Tuviste alguna oportunidad en la cual hayas iniciado un proyecto propio y o con otras personas? ¿Qué proyecto iniciaste? ¿Cuál fue tu rol? ¿Cuáles fueron los resultados? Acá simplemente lo que quieren ver es si trabajé en grupo o no y cómo me desempeño. Entonces, en menos de 500 palabras yo también tenía que escribir la respuesta. Entonces, soy ayudante de un proyecto de investigación sobre el rendimiento académico en los alumnos de la Facultad de Ciencia y Económica de la UNSA. Trabajan profesores y alumnos. Cuando se presentó el plan de trabajo, ayudé en su elaboración. Además, sugerí la bibliografía que se utilizara en el proyecto. Lo que pasa era que yo había hecho mi tesis con un tema similar, entonces, bueno, podía sugerir bibliografía. Aún no se concluyeron las actividades, así que no puedo mencionar resultados. Sin embargo, la idea es detectar las causas del bajo rendimiento para que se tomen acciones para mejorar la situación. Entonces, el proyecto no era mío, yo me uní, digamos, yo colaboré con algunas cosas y los resultados, bueno, en este caso no los podía contar, porque no se había concluido la investigación. Yo quizás ahora, si lo veo, diría, podría haber escrito otras cosas. Por ejemplo, esto que decir, la bibliografía la sugerí porque yo ya tenía experiencia en haber trabajado con estos temas cuando hice mi tesis. Y por ejemplo,
Acá puse trabajan profesores y alumnos, pero quizás podría haber indicado un poco más el perfil. Si bien ustedes vean que son 500 palabras, es poquito, por decir, bueno, son 2 profesores y también trabajan estudiantes, también colaboran estudiantes avanzados a las carreras de esa facultad, para decir con qué otras personas me encontraba trabajando, pero la verdad que no lo incluí. Ahora yo, por ejemplo, si leo esto ahora, digo, lo cambiaría. Y digo, sin embargo, la idea es detectar. La idea, ahora yo digo, la idea, bueno, la intención o el objetivo del trabajo es detectar las causas del bajo rendimiento, no la idea. Yo en este momento corregiría esa palabra, por ejemplo. Hay que cuidar mucho el tema del lenguaje. Así que no puedo mencionar resultados, pero al menos puede haber hecho sí, estamos orientados, estamos cumpliendo con el cronograma, con las tareas pautadas, venimos avanzando bien, pero por ejemplo eso no lo dije, que en este momento yo lo hubiera corregido. Mirando para atrás, esto le hubiera modificado algunas cosas.